El nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el cual estamos reunidos como tu familia, como tu iglesia, creyendo, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo está en medio nuestro y Él es el que va a hablar. Yo me dispongo, Señor, para ser solo el instrumento, el comunicador, pero tú eres el que habla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mañana terminamos lo de ayer, que no pudimos terminarlo. Amén. Pero hoy quiero enseñar dirigido un poco a los más jóvenes. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: es para usted. Amén. Porque siempre en el servicio al Señor se encuentran generaciones. Amén. Uno de repente es joven y cuando se da cuenta ya ve a otros que conoció jóvenes ya casados sirviendo al Señor en su ministerio. Amén. Y entonces es cuando uno se da cuenta que el tiempo ya está pasando. Amén. Y que llega el momento en que hay que dejar un legado espiritual. Llega el momento en que la experiencia en la vida cristiana con Cristo, en la experiencia con Él, tiene que ser transferida, enseñada a otra generación. Amén. Y como por ahí me dijeron que los martes se reúne la gente de fuego de esta iglesia, la generación de fuego de esta iglesia, los jóvenes. Amén. Entonces quiero hablarles un poco acerca de la delegación ministerial. Amén. Creo que ya conocen bastante, pero es la dirección que me dieron cuando oré hoy en la madrugada. Amén. Delegación ministerial o delegación apostólica es un término que se refiere a ministros normalmente más jóvenes y de menor experiencia, que de una u otra forma sirven a algún ministerio apostólico. Se trata de personas que sirven a las iglesias, en las diferentes áreas que hay. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura, es un Dios de excelencia. Amén. Es un Dios que Él quiere siempre lo mejor de nosotros. Amén. Y entonces cuando nosotros le ofrecemos a Dios lo que tenemos, digan lo que tenemos, Él tiende a multiplicarlo. Dice que había un joven, había una multitud, Jesús estaba predicando y de repente era hora de comer. Y había un joven que tenía, creo que eran 5 peces y 2 panes. O al revés. Pero el punto es que él lo llevó a Jesús y Jesús lo multiplicó. Amén. ¿Cómo es el asunto? ¿5 qué? Ok, entonces representa la palabra. Son 5 ministerios. Amén. Y entonces los 2 pececitos representa a los que se van a salvar. Pero el punto que quiero enfocar es cuando tú llevas lo que tú tienes a Jesús, Él lo va a multiplicar. Amén. Entonces Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Amén. A veces los jóvenes le dicen a uno ese verso. Bueno, a mí me lo han dicho, ¿verdad? Pero yo le digo la otra parte: sí, pero sé ejemplo. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan multigeneracional. Amén. Y entonces hay una
transferencia espiritual. Amén. Que nosotros debemos entender. Lo bueno es que los jóvenes son bien inteligentes. Diga, aparte que tienen la mente de Cristo. Diga, aparte de que tienen la mente de Cristo, saben usar la tecnología. Amén, porque desde chiquito ya no saben ni hablar, pero usted le da el teléfono y ya sabe buscar a Macha y al oso, ¿verdad? Entonces, desde chiquito ya vienen. Amén. Entonces quiero que me presten atención todos. Diga, todos. Porque básicamente hay dos tipos de estos ministerios. A veces el propósito es el entrenamiento de un nuevo apóstol o de un nuevo ministerio quíntuple, pero que está en embrión. Diga, está en embrión. Diga, va a ser una profeta, va a ser un águila de Dios, pero está como violín. Apenas tiene una plumita. Amén. Va a ser un apóstol, diga, se le ve, pero está como el Rey León, chiquito. Para que me entienda. Amén. Nadie nace aprendido. Y nunca terminaremos de aprender. Nunca terminaremos de ser enseñados por Dios. Amén. Pero Dios usa personas para enseñarnos. Entonces lo primero que quiero que entendamos es de que esta enseñanza de estos días, todo el evento, no solamente el día sábado, sino todo el evento se llama Caminando en lo Apostólico. Amén. Entonces por eso es que todos los temas de esta semana van a ir enfocados a eso. Amén. Y entonces el entrenamiento, diga, el entrenamiento es necesario. Amén. Siempre hay alguien que conocemos que Dios pone para ayudarnos. Amén. Hay maestros, hay tutores espirituales y hay padres. Y no todo el que te extiende la mano llega a ser tu padre, pero hay buenos tutores. Hay personas que te han ayudado a crecer. Amén. Y tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, gracias a Dios, diga, gracias a Dios, hay un presbiterio. Entonces significa que está el papá de la casa, pero también está la mamá, pero también hay otros hermanos mayores en ministerio que van a estar aportando lo que Dios les da para edificar a la iglesia. Amén. En otras ocasiones, el fin es simplemente el de ayudar y servir a un ministerio apostólico para bendecirle y hacer su carga más liviana. Amén. Vuelva a ver a alguien y dígale, cuando usted sirve a Dios, usted está haciendo la carga más liviana para la persona que Dios llamó como cabeza espiritual del ministerio. Amén. Amén. Uno no necesita personas que le den dolores de cabeza. Vuelva a ver al que está a la par y dígale, no se necesita gente que le dé dolor de cabeza a uno. Amén. Los que dirigimos ya un ministerio, lo que necesitamos es gente que llegue y sea de ayuda. Amén. Y si no es de ayuda, pues goodbye, goodbye, porque no sirve. Amén. Vuélvalo a ver y dígale goodbye, goodbye. Hasta ya le hablé hasta en inglés, ¿ves? Diga, los que son aprendices serán ministros más adelante. Pero hay un proceso de equipamiento. Amén. Estos sirven a un apóstol en una iglesia apostólica, pero a veces sin darse cuenta ellos están siendo entrenados,
están siendo preparados para lo que Dios tiene planeado para ellos. Amén. Es que yo no sé por qué hay una mentalidad que todavía se tiene que quebrar en la iglesia, y es de que ya llegué a este punto y aquí me quedo, ¿verdad? O hay personas que si no sirven en lo que ellos piensan, entonces ya se echan para atrás y voy a ser un buen cristiano y llego a congregar y ya. Jocelyn, hija, yo no sé dónde se va a meter esa gente el día que se encuentre con Jesús y Jesús los vea con esos ojos de fuego que él tiene. ¿Cuántos comprenden? No, pues yo dije que yo hoy no iba a exhortar. Yo dije, ¿verdad? Yo no sé el Señor. 12 fueron escogidos y entrenados por Cristo mismo. El entrenamiento de los 12 era para llegar a ser apóstoles. Era para darles lo que enseñábamos anoche, la responsabilidad de impartir la gracia de Dios. Amén. Es que enseñar la palabra es una responsabilidad con Dios. Adorar, como estaba adorando las hermanas aquí, Marlencita, que la vi bien apasionada hoy. Amén. Porque ella ama a su amado. Amén. Pero la verdad es que todos aquí. Amén. Qué importante que usted entienda que usted debe de tener amor por lo que usted hace para Dios. Pero qué importante es que usted debe entender que nunca fue la mentalidad de Dios que se crearan religiones, interpretaciones, teologías. La mentalidad de Dios es que la iglesia sea un organismo funcional, viviente, efectivo. Amén. No es que somos mejor que nadie, pero a veces la luz en la palabra nos hace entender cosas que a otros no han entendido. Amén. Amén. Pero siempre tenemos que estar claros, diga claro. En el reino de Dios siempre hay formación. Y Dios, diga Dios, usa personas. Amén. Diga, y en los días de Cristo, ¿a cuánto les hubiera gustado ser discípulo de Jesús? Y de veras. Ya le voy a enseñar 3 escriturillas ahí. A ver cómo le queda el pelo al pastor Marlon hoy, después de esto. ¿Ah? Mateo 11:1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Diga, se dan instrucciones. Amén. Cuando usted lo están enseñando algo, le dicen, esto se hace así. Amén. Esto es así. A uno no le preguntan. Cuando a mí mis autoridades me dan órdenes, ellos a mí no me preguntan, ¿le parece? ¿Está de acuerdo? No, a mí nada más me dicen. Amén. Diga, entonces ahí es donde comienza la formación, diga, donde se muerde la lengua. Y no cometa el error de hablar de su autoridad si no lo entiende. Porque si usted murmura, entonces se le pega la lepra espiritual y entra a procesos disciplinarios de parte de Dios. Y usted puede andar riéndose ahí y por dentro usted está quemado. No es que yo alguna vez hablé de quién era mi autoridad en aquel momento, y por eso lo sé, por experiencia propia. Diga, una instrucción se obedece, no se discute. Amén.
Lo segundo, él ministraba delante de ellos para que ellos observaran y aprendieran. Amén. A veces a usted lo llevan a algún lugar, bueno, es la cultura de esta casa, de que si vamos a predicar, en mi caso vamos casi que todos, y también yo he visto que cuando papá Juan va a un lugar, ustedes van también. Es una cultura, pero bien apostólica. Pero es que usted no va a pasear, usted no va a relajarse allá, no, usted va a adorar y a servir a Dios. Amén. Pero qué problema llevar a alguien a un lugar y que crea que anda paseando. Diga, cuando la gente no entiende eso, ellos creen que andan en un paseo. Mire cuántos años he venido yo aquí, yo nunca he bañado en estas playas de aquí. Nunca. Estuve predicando en Cancún, creo que en 5 ocasiones, y del hotel donde me tenían, porque hacía un calor terrible. Entonces yo estaba metido en el hotel. Yo veía aquellas playas y aquel mar y todo, pero nada. Es que a mí no me llevaron a pasear, me llevaron a predicar, y había que orar, había que estar alineado con lo que Dios quiere. ¿Ah? ¿Cuánto comprenden? Entonces Jesús ministraba delante de ellos, Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas. Diga, sinagogas. Diga, en cuanto lugar donde leían la Torá, ahí se metía Jesús. Gracias a Dios que ustedes no son de hablar, porque hoy tenemos toda la semana corrida. Amén. Pero a veces hay gente que tienen solo 2 reuniones a la semana, y si le metemos otra, hablan. ¿Ah? Pero ustedes no son de eso. Vuelva a ver al que está a la par y sonríale y dígale, sonreí tranquilo, porque vos no sos de eso. Es que o vivimos para el reino o vivimos para nosotros. No, pero no me voy a adelantar todavía. Entonces dice que iba por todas las sinagogas. Mi amado salmista, no era una, a saber cuántas habían. Entonces Jesús todos los días hacía reunión. Hoy en día, Pastor Ramiro, hay los defensores de la familia, y mejor estar con la familia de Dios. No, hay que equilibrar, no me malentienda. Amén. Proclamando el evangelio, las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, no vea que está a la par, epilépticos, paralíticos, y los sanaba. Bueno, ustedes no se ríen con ese chiste, pero yo sí. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes acompañan al apóstol a una misión, ustedes deben de crear la expectativa de que hay algo que Dios quiere enseñarles, que Dios quiere transferirles. Amén. Porque ese es el modelo de Pablo, el modelo de Jesús. Pablo caminaba con una serie de discípulos. Algunos, porque no quisieron, fueron un fracaso. Otros se rebelaron contra él, pero otros, diga, otros lo lograron. Amén. Entonces venía Jesús y enseñaba, y de repente por ahí gritaba alguien poseído, oprimido por los demonios,
Y el Señor lo liberaba, porque la palabra nos dice lo que hacía, no nos da especificaciones. Amén. A saber cuántas situaciones en los años de formación vieron los 12 apóstoles. Porque el reino de Dios cada día se va a ir manifestando más. Y viene el tiempo de la liberación, ya lo profetizamos el domingo. Viene el tiempo de la activación de esa unción, donde no será ocasionalmente una o dos personas, sino todo el que tenga a Chucky o tenga a Anabel va a ser libre. Porque a veces hay cosas de las cuales tenemos que ser libres. Amén. Entonces, qué importante entender esto. Porque cuando usted camina con alguien de Dios, usted ve, usted oye. Mire, yo toda la vida que he tenido que caminar con alguien que es mucho mayor que yo en su gracia, yo callado. Si me preguntan, hablo. Si no me preguntan, nada digo. Pero siempre estoy listo. ¿Por qué? Porque yo entendí desde hace muchos años que Dios me había sacado de las drogas y de todo eso para que yo le sirviera. Entonces, cuando usted tiene el enfoque, usted va a cualquier lugar y se sienta a escuchar a otro, y por sencillo que sea el mensaje, usted trae su porción. Porque Dios siempre es un aprendizaje. Hoy tuvimos una conversación con un siervo de Dios y Dios me habló cuando llegué al cuarto ahí. Me estaba esperando Sabanás, pero de ahí Dios también. Y entonces ahí cerré un ojo y mientras escuchaba con él. Qué tremendo. Somos discípulos siempre. Y siempre hay alguien con una gracia mayor. Siempre hay alguien que es una autoridad sobre nosotros. Siempre hay alguien que nos va a enseñar algo que no sabemos. Amén. Pero los jóvenes, los que son de 25 para abajo, para utilizar un número bíblico, dice que los que eran de 25 años para abajo, con eso fue que Caleb comenzó a conquistar las montañas donde estaban los gigantes. Entonces es un número bíblico, por eso proféticamente uno lo usa. Y yo que tengo 26, de ahí salado. Usted también. Vuelva a ver a su hermano y dígale: usted también, no sufra. Pero tenga ojos para ver. Tenga oídos para oír. Y tenga corazón para entender. Dios en su misericordia me ha permitido caminar con grandes hombres de Dios, pero yo siempre callado, yo siempre observando. Muchas veces hasta ya tenía, si me preguntaran, yo tengo la respuesta de eso, pero si no me decían nada, muchas veces, y no me apena decirlo, me llamaban para que jalara las maletas. Y yo haciendo un predicador, pero no importa. Eran las maletas de Moricerulo. Una vez estamos, Malencita, va a llegar el doctor Cerulo a Costa Rica, y entonces el apóstol Ronnie llama a un grupo de gente de la red para que vayan, y entre esos estaba mi padre Roberto. Y entonces Roberto me dice: ¿usted va conmigo? Y yo: claro, yo quiero ir, le digo. Mire, y todos ahí con fuerte corbata, el mejor traje, y todos ahí va. Y ya llega el hombre de Dios, era chiquito, era de estatura. Y ya llega, y un hombre lleno de amor, besitos y abrazos para todos. Y bajan unas maletas de esas grandes que se jalan. Muerto le dicen en mi país, yo no sé aquí cómo le dirán. Y entonces vuelvo a ver yo a mi apóstol, y de ahí todo el mundo volvía a ver las maletas. Pero ahí, todos puro apóstol y profeta ahí.
Nadie quería. Y entonces me dice el apóstol Roberto, que yo le decía general a él. Le digo, ya hay general, aquí el asunto está. Y me dice, no, de ahí, vamos, ni modo. Y nosotros jalando las maletas. Y sabe, después llegó la esposa, bueno, de Cerulo, y nos regaló un libro. El único dardo que está en inglés, ¿verdad? Pero salimos con un libro. Tal vez si usted es bilingüe y me cae bien, tal vez un día se lo regale. ¿Por qué? Porque no debemos dejar de servir. Amén. Amén. Entonces aquí viene el apóstol y está enseñando, pero depende de la óptica que usted tenga. Porque si usted entiende que este es un mover apostólico y que el don de gobierno aquí lo que hace es impartir, entonces su óptica es recibir. Si usted tiene la mentalidad del culto evangélico, lo siento por usted, porque usted vendrá toda la vida y nunca verá nada. Porque la unción se capta. Una sola palabra que entre directo a tu espíritu puede hacer una activación en tu vida. Pero no solamente el apóstol, hay un presbiterio. Y los hermanos predican, y yo he visto a los jóvenes también predicar. ¿Usted cree que yo no los veo? Sí, yo saco el ratito para ver, para escuchar un poquito ahí, a ver, la sana doctrina. Sí, porque es mi deber. Es mi deber escuchar a ver si se me están yendo a un lado o al otro, o se me están subiendo mucho o qué. Sí, porque Dios no me conectó a ustedes para venir ocasionalmente. Si eso fuera así, no, es constante. Ustedes están en mis oraciones constantes, y los otros que Dios ha dado. Amén. Y a veces yo digo, ay Señor, con esto yo creo que estoy bien, porque ya con más gente como oro, Señor. No es que usted va a dormir y de repente se acuerda de aquella persona y ya usted comienza, ¿qué será? ¿Que le está pasando algo? Y ya usted comienza a enviar palabras y si usted tiene una esposa como la mía, ella ya oye que usted está orando y ella se pone a orar también, aunque no sepa ni por qué, pero se pone a orar. Sí, porque es una intercesora. Bendito el varón que tiene una intercesora a la par, porque aunque ella no sepa para qué, ella se va a apuntar. Diga, y triste el varón que no la tiene. Entonces, ¿qué andaba haciendo Jesús? Diga, enseñaba y luego manifestaba la evidencia del reino, la sanidad, la liberación. Hacía los portentos, las cosas que no podía sanar la medicina de esa época. Jesús lo hacía, como levantar paralíticos, sanar epilépticos. Tercer punto, los enviaba a ministrar, diga, a poner en práctica lo aprendido. En Lucas 9:1 dice, reuniendo Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Diga, el propósito no era andar rodeado de 12 personas fieles con él o tener guardaespaldas. El propósito era impartir la unción, la gracia, el propósito eterno que habitaba en él.
Entonces usted viene aquí y usted oye la palabra, pero depende de la óptica que usted tenga. Y si usted es de otra iglesia, usted va a su iglesia y usted oye la palabra, y dependiendo de las aguas en que esté la iglesia, las aguas de la revelación. Entonces tenemos que aprender, porque lo de antes, en lo que nacimos hace 40 años atrás, la idea era ser un montón de gente haciendo ruido. Pero la mentalidad de una iglesia de visión apostólica es impactar con el reino de Dios el lugar donde está, impactar la ciudad. Y eso no se logra sin formación. Es por eso que los que son ministros en una casa apostólica tienen que estar alineados a la visión, porque si no van a predicar en división, porque van a predicar lo que ellos piensan y no lo que va alineado a la visión. Yo no tengo tanta gente hoy en día, pero tengo algunos y yo me doy cuenta si ellos están alineados con solo que yo los ponga a enseñar. Y pero voy a decir, estuvo bien, gloria a Dios, pero lo voy a juzgar. ¿Por qué? Porque mi anhelo es que puedan caminar conmigo un día. Pero no van a venir a turistear, tienen que traer algo de Dios. Si no, mejor que se queden allá. ¿Cuántos entienden? Yo soy yuca, porque es el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de ustedes cuando papá Juan los lleva a Contontín o a Piedras Amarillas o a Silca era? ¿Ah? Sí, Silca, ¿va? O Lancho, ya me acordé. ¿Ah? ¿Cuál es el propósito? Discipulado, aprendizaje. Hay gente que suena muy espiritual. No, es que Dios trata conmigo. No, papito, no, mamita, Dios usa hombres. El Espíritu Santo nos visita, está en nosotros, mora en nosotros, nos guía, nos habla, pero Él usa hombres, Él usa mujeres para enseñarnos cosas. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: fuera un espíritu espiritualoide, soberbio y altivo, que se llama lucero. Suena muy espiritual, pero no lo es. Es que yo me aparto porque yo no comparto con esa gente. No, usted lo que es un indio. Está dividido del cuerpo. Amén. No, es que hoy en día han salido gentes así. Bueno, yo no sé aquí, pero por allá en Júpiter y así yo he visto. Gente que anda sirviendo a Dios, pero aparte. No es que yo no me junto con eso, porque esos son muy carnales, esos, pero lo que usted tiene adentro es más fuerte, no le pasa nada. Yo sé de un profeta que se llamaba Daniel, que cuando el león se acercó y lo vio y dijo: gloria a Dios, dice, y está gordito, ¿eh? Pero cuando el león comenzó a olfatearlo, olía a oración, no olía a carne. Entonces por eso el león se fue. Y terminó el profeta durmiendo en la cama peluda más hermosa que pudo dormir alguien. Dice aquel hermano brasileño que le decía: mueve la cola al león para que le hiciera aire mientras dormía. ¿Ah? ¿Cuántos entienden? Y los corregía y los enviaba de nuevo. Lucas 10:17. Los 70, diga, todos regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada
les dañará. Amén. Qué tremendo, porque entonces aquí nos está hablando de 70 personas, pero nosotros sabemos que eran 12. Entonces quiere decir que el Señor entrenaba. Y alguna vez escuché a alguien me enseñó que era que los 12 habían dejado todo para estar con Jesús y los otros sí trabajaban, y entonces era en ratos que estaban con Jesús. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: si uno está de tiempo completo y otro sigue laborando, a los dos grupos, cuando sea el momento, se les va a dar la unción para vencer al diablo. Y lo que más me gusta es que llegaron todos con el informe. Se nos sujetaron los malos espíritus, oramos por los enfermos, echamos fuera a los demonios, predicamos el evangelio. ¿Y por qué? Porque todos sin excepción comenzamos sirviendo a Dios, pero trabajando secularmente, porque Dios no llama a vagos. Vuelva a ver a su hermano y dígale: Dios no llama a vagabundos a su reino. Amén. Hay un meme por ahí que le dice la mamá al muchacho: vas a salir a buscar trabajo, hijo, pues son 3 meses. No, mamá, anoche tuve una lucha espiritual. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Por eso cada quien tiene que seguir con su vida, su estudio, lo que tiene que hacer y servir al Señor. Y si Dios tiene un ministerio de tiempo completo, lo llamará. Amén. Yo muchas veces vendí muchas cosas para poder mantener el ministerio, porque mi pastor decía: yo no quiero vagabundos en esta iglesia. Predican, qué bueno, pero trabajen. Por aquello, ¿verdad? Que alguno quiera lanzarse a vivir por fe sin que lo hayan llamado a vivir por fe, ¿verdad? Se lo estoy diciendo con amor hoy. Vea que hoy no le estoy gritando ni nada, porque ya me tiene traumado esta muchacha que dice que la vivo macheteando. Ay, ya me preocupa a mí. Me preocupa desde el ¿cuándo fue que vine? El viernes me están diciendo que lo estoy macheteando. Entonces, no, yo vengo a enseñarles. Entonces yo le pedí al Señor hoy: dame una unción más magisterial para estar más tranquilo, a que no se asusten, porque hay de machete en machete. Entonces, ¿qué va a quedar? Imagínense, y lo peor es que es la que me trae el café. Entonces imagínense, quedo sin café después. Ya nadie sabe quién es, ¿verdad? Nadie juzgue. Diga: sin café es imposible agradar a Dios. Diga: el propósito era que sin tener la acreditación de un ministerio, ellos pudieran fluir en la unción de Él. ¿Ve? Cualquiera de ustedes, el apóstol puede decir: vaya y predica a tal lado, y usted va y Dios lo usó. Pero resulta que usted es un ministro en la casa. O sea, resulta que todavía es Piolín y el Rey León. ¿Cuántos entienden? Porque si usted ha crecido, Dios mismo es el que abre puertas, Dios mismo es el que promociona, Dios mismo es el que te lleva. Yo muchos años, hermano Ramiro, creí que ya era, según yo en mi mente, el próximo Gigi Ávila, y lo que era un Piolín cabezón. Y por eso llevé tanta disciplina, que a mí no me gusta contar eso. Si es que yo lo vuelvo a ver para que él entienda. ¿Cuántos saben que fuera de tiempo es peligroso?
Todo tiene su tiempo. Pero es que han pasado los años y yo siento que me quedé. Y yo siento, ¿y si todavía no es el tiempo? ¿Cuántos entienden? Yo no sé en qué va eso. Eso sí para mí es un misterio, pero hay gente que Dios la saca rapidísimo y hay gente que queda y queda, pero cuando sale, salió. La formación en Dios. Entonces, ¿cuál era la meta de Jesús? Que ellos, al menos en esta experiencia, entendieran lo que era enfrentar. En ese momento sí era reino de las tinieblas, porque todavía Jesús no había muerto. En ese momento era el imperio de la muerte y Jesús los mandó con el poder de su nombre. Amén. No hay nada más hermoso que uno mandar a un discípulo y que le vaya bien. Porque si usted es padre, entonces usted sabe que lo que Dios le dio a usted ya se le está delegando a otro. Y eso no significa que usted va a quedar en el olvido. Eso significa que usted está multiplicando la gracia, que fue lo que hizo Jesús. Multiplicó la gracia de Él en los 12, en los 70, en los 120. Amén. ¿Cómo que la gracia? De ahí no dice que de Él vino la gracia y la verdad. Punto 5. Probaba para ver si se ofendían. A veces les decía, Mateo 16, 23. Pero volviéndose él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué hace usted si el apóstol Juan un día viene y le dice: quítese de aquí, Satanás? Me voy. No, yo no soporto eso. Puro chavo. ¿Sabe qué indica? Que la formación es para el carácter. Porque a todos nos gusta que, cantaron bien, adoraron bien, las que danzaron bien. El que predicó bien. Pero ¿qué pasa si un día, venga para acá, ¿para dónde va esta reunión de jóvenes? ¿Qué visión tenemos? ¿Qué es lo que estamos logrando? En el reino todo tiene una meta, una objetividad. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos quieren ser formados? ¿Y para dónde agarran? Ni modo, aunque sea macheteado, pero formado. Hasta sin dientes quedan. Qué cosa más fuerte, Punto 6. Finalmente les desató y les envió a sus propios apostolados. Ya eran apóstoles formados, preparados y listos para seguir su propio ministerio. Diga, en esta etapa hay dos posibles caminos a seguir: edificar o formar su propia iglesia o ministerio, dependiendo de lo que sea, o heredar la casa o el ministerio del Padre espiritual. Amén. Josué heredó el ministerio apostólico
de Moisés. Amén. Eliseo heredó el ministerio profético de Elías. Pero gran parte de eruditos bíblicos creen que el principal hijo y heredero del ministerio apostólico de Pablo es Timoteo. Amén. Entonces vamos a ver un poquito a Timoteo. ¿Cuántos quieren aprender? Levante la mano el que quiere aprender. Hechos 16:1. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Diga, el hombre vivía en esa ciudad llamada Derbe. Amén. Pero vea qué curioso. Jorgito, vea qué curioso. Él no era un hermanito de la iglesia, era un discípulo. Quiere decir que él tenía la actitud de aprender. Vuelva a ver al que está a la par, y si usted está solito, vuelva a ver a lo lejos, a ver a quién usted le sonríe y dígale, ¿usted qué? ¿Hermanito o discípulo? Hermanito es que viene a la iglesia a ver qué. Discípulo es que entiende que viene a ser enseñado por Dios. Amén. Amén. Probablemente se convirtió bajo la influencia del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque esa iglesia en esa ciudad fue Pablo el que la había plantado en otro viaje anterior. Amén. Pero era un discípulo. Diga, un discípulo que tenía testimonio excelente delante de los hermanos en Listra e Iconio. Verso 2, Hechos 16, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Diga, era de testimonio. Qué curioso en el principio. Qué curioso, Karencita, que dice aquí que tenía testimonio no solo en la ciudad donde él era, sino en otros lugares cercanos. Eran pueblos cercanos, pero era conocido no solo como un participante en la fe, sino como un discípulo. Pero los hermanos podían decir, es hombre de Dios. Mis amados jóvenes, señoritas, y todos los que están aquí, pero le estoy hablando más a los más jovencitos. Qué lindo que puedan decir de ti los que te conocen, no solo de esta colonia, sino de otras, que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que no te ven por allá en cosas raras ahí. Porque vamos a aplicarlo un poquito más aquí a la casa. ¿Cuánto me lo permiten? No, y aunque no lo permita, lo voy a hacer. El apóstol me da permiso. No solo que prediques bien aquí o dances bien ahí, que lo hacen muy bien, o adores muy bien aquí, sino que donde trabajas, donde vives, donde estudias o lo que hagas, seas una persona intachable. Amén. ¿Cuántos quieren que les diga algo?
A veces hay lugares, estos ojos lo han visto, donde suena todo muy bien, cantan como ángeles, danzan y brincan como gacelas, y enseñan, porque ahora es muy fácil, buscan el tema y lo copian, y entonces lo que sacan pues es considerablemente bueno, pues ya viene teológicamente ordenado. Entonces el tipo no sabe nada, pero como lo bajó de ahí, lo copió de alguien que sí sabe. Entonces, pero el punto es, fuera de la iglesia, de las reuniones donde todo es santidad, hay una doble vida. Y con eso de la tecnología, nosotros los viejos, como ya no entendemos tanto ciertas cosas, hay ciertas cosas que yo mejor, Marlencita, las dejo ahí. Porque una vez por estar tocando ahí una aplicación, el teléfono ni sabía yo qué le pasaba y casi ya lo reviento al suelo porque no quería prender y era que se estaba actualizando. Imagínense, y yo ya lo iba, sí, porque necesitaba hacer algo y nada, y yo veía que se ponía otra cosa y otra cosa. Y cuando ya caí en el Hernández con el Méndez y ya iba a rugir el león, entonces alguien me dijo: ¿qué va a hacer? No, es que se está actualizando. Ay, ¿qué es eso? No me da pena decirlo. Ustedes que son súper inteligentes, ¿verdad? Pero ay, con la tecnología que a ustedes les ha tocado, tienen que ser doblemente celosos. ¿Cómo le encanta a la gente la inteligencia artificial? Estaba leyendo de un youtuber cristiano que se puso, yo se lo dije al pastor Joel hasta allá atrás, se puso a buscar todo lo que hay en internet acerca de Baphomet. Y luego no sé cómo es que hacen, porque le digo, yo no sé, pero con inteligencia artificial creó una inteligencia que tuviera toda la información que él encontró en la red de lo que es ese Baphomet. Y entonces, según el tipo, estaba entrevistando al demonio y terminó endemoniado. Termina el artículo diciendo que tuvieron que ministrarle un proceso de liberación. ¿Me explico? Entonces la tecnología, yo siempre lo he creído así, es como un cuchillo, se puede usar para ponerle mantequilla al pan o para hacerle daño a alguien. En el caso de este youtuber cristiano, se metió en un rollo que no entendía, quién sabe qué puerta abrió y pácata. Pero terminaba el artículo diciendo: hubo que ministrarle liberación. Entonces, vuélvame a ver los más jovencitos, tengan cuidado. Yo dije, tengan cuidado, porque difícilmente a alguien como mí le va a pasar eso, porque yo esas cosas las dejo ahí. Y no estoy diciendo que sea malo el uso de eso, ¿verdad? Que yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que hay que saber utilizarlo. Ella, un muchacho que es tecnológico, pues como el que hay aquí, Josué, pues ya él sabe. O esta niña que anda por aquí, que ellos le entienden a eso. Pero en mi caso yo mejor le tengo respeto a eso, porque si no sabe puede estar abriendo un portal espiritual. Sé de otro caso de alguien que comenzó a investigar a los ovnis y también utilizó, es que no sé cómo es que hacen eso, pero la cosa fue que terminó siendo aducido.
Y no son marcianos, son demonios disfrazados de marcianos. Entonces, tengan cuidado. Diga, cuidado mis ojitos lo que ven. Cuidado mi boquita lo que habla. Mire, yo supe de un caso, profeta Lilita con cariño, de dos niños, una de 9 y el otro de 10, que se gustaban en la escuela, se gustaban, pero de repente el niño amaba más jugar fútbol. Y entonces la niña, no sé en qué programa de los de Disney, vio un conjuro para que se enamorara el niño. Y lo hizo. Y ese caso sí estuvo en nuestra iglesia. Tuvimos que ministrarle liberación. Porque el niño hasta fue a dar al hospital de niños. Y nadie sabía lo que tenía. Y mi esposa tiene un don muy sensible. Ella tiene dones de parte de Dios, pero son bien sensibles. Y Dios le dijo a ella. Y cuando se oró, como si nada, el Huila jugando fútbol otra vez y comiendo. Entonces hay que tener cuidado. Diga, tener cuidado. Amén. ¿Y por qué les dije eso? La selección de Timoteo. Pablo en su segundo viaje misionero pasó por Listra e Iconio, etcétera, y vio un espíritu de excelencia en Timoteo. Pablo podía observar y discernir el gran potencial que había en su vida. ¿Ve? Por eso cuando ustedes quieran algo y el apóstol les diga no, es no. Bueno, Señor, nos dicen amén aquí. Ay, pero ¿qué me gusta ese? Yo creo que ese es el amor de mi vida. ¿Ah? Ay, pero es que ella es la que yo amo, la que ama mi alma. Si dice no, porque posiblemente, aunque no lo diga, él vio algo en el espíritu que no se alinea. ¿Cuántos entienden? Y háganle caso a los padres también, porque bastante dolor de cabeza le ha dado a usted. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Recuerde que dije que me voy a enfocar más en los más jóvenes, pero los adultos también sonrían. Si hay que hacer caso. No es solo decirle papá y darle un beso y no. Cuando él te llame y te diga algo que no te gusta, sujétate y sujete la lengua. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Si es que somos apostólicos. Es que no he entrado a esos temas, pero en estos días lo voy a explicar. Pero es que hoy quiero hablar aquí. Diga, Pablo vio el potencial. Pablo vio la gracia. Pablo vio o discernió por el Espíritu el llamado que tenía Timoteo. Entonces Pablo no tenía problema en llevárselo. Se lo llevó. Diga, se lo llevó. Porque lo iba a formar.
que Timoteo tenía un llamado para un ministerio quíntuple. La dirección de Dios para darle un entrenamiento personal para este ministerio. En el verso 3 dice: Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó. Diga, lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Diga, pobre Timoteo, como era mezcla de judío y gentil, no estaba circuncidado. ¿Y qué hizo Pablo? Lo ordenó. Lo aplicamos a lo espiritual, porque hoy la circuncisión es de corazón. ¿Qué tiene que hacer un padre espiritual cuando va a formar a un hijo para otra generación? Circuncidarlo. Ay, diga, ay. Ahí sí es machete puro. Sí, porque no jugamos a la iglesia evangélica, edificamos el reino de Dios. ¿Cuántos comprenden? ¿Cuántos entienden? Y me gusta esta expresión, Duis. Pablo quiso que fuera con él. ¿Sabe? Aquí no dice que le dijeron a Timoteo y le preguntaron. No, seguro fue al estilo Elías, Eliseo. Vámonos. A veces yo he estado en lugares y he tenido que estar conectado al Espíritu porque no me han dicho, no han entendido ustedes, no me han dicho nada, sino que con los ojos me hablaron. Y yo me salgo y me preguntan: ¿usted para dónde va? Tranquilo, porque con los ojos me llamaron. ¿Cuántos entienden? Era una conexión, era un diseño, era un propósito. Usted puede tener la profecía más grande que usted quiera y que le hayan dicho lo que sea, pero sin formación usted no va a lograr nada. Y no es malo instruirse. Ustedes saben que yo soy a aprender. Pero si Dios te trajo a esta casa, es aquí donde Dios te quiere formar. Aunque solo 2 o 3 dijeron amén, Señor. Digan amén los adultos, por favor, porque estos hipotes no quieren hablar. Les comió la lengua el ratón. Diga, el proceso de escogimiento de Timoteo probablemente fue así. Diga, llegó Pablo, llegó a las iglesias, celebró las reuniones y de repente vio a Timoteo y el Espíritu le dio testimonio. Entonces, como Pablo era un hombre de autoridad legal, no fue a preguntarle a la vieja chismosa de la iglesia, sino que fue directamente donde el que pastoreaba la iglesia y le dijo: ¿y este qué? Este Timoteo, y entonces le dieron buena referencia a los líderes, le dio buena referencia al pastor. Entonces luego Pablo comenzó a preguntar a la gente: ¿qué me tienen que decir de Timoteo, el hijo del griego, el mestizo? ¿Qué me tienen que decir de él? Y había en 3 lugares diferentes buen testimonio. Amén. Amén. Y entonces, posiblemente, como Pablo era un hombre que respetaba el orden, le preguntó a Timoteo y habló con sus padres. Amén.
Entonces consultó a los líderes, primero tuvo un sentir en Dios, consultó a los líderes principales, consultó al pueblo, luego consultó a Timoteo, consultó a los padres, y el hombre se fue con él. Habiendo recibido confirmación del Señor, del pastor, de los líderes del pueblo, en 3 lugares diferentes, Pablo estaba seguro que Timoteo era el que Dios había elegido. Y en su segundo viaje misionero se lo llevó. Diga, lo llevó de una vez a la batalla. Amén. Verso 4, según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los obedecieran. Acuérdense que Pablo venía de haber entregado el informe de la obra que había hecho y le habían dado cartas en Hechos 15 para que él le dijera a los gentiles lo que tenían que obedecer. Y nunca le dijeron judaizar. Yo no sé por qué la gente judaiza. Qué tremendo. Entonces, para esta nueva etapa del ministerio de Pablo, que no andaba solo, por ahí andaba Silas, que era un profeta. Pablo se lleva a este joven. Diga, era inexperto. Lo único que conocía era el mover de Dios de la iglesia donde él estaba metido. Tal vez él solo sabía un brinquito para Jehová, para Jehová, para Jehová. Y de repente con Pablo iba a llegar a lugares donde iba a escuchar remolineando, remolineando. Para ponerle un ejemplo. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que había que creer en Él y que todos los profetas se habían cumplido en su vida y que había un pacto nuevo. Tal vez eso se predicaba. Pero con Pablo él iba a oír de misterios. Imagínense que de repente llegan a Éfeso y ahí va el hombre y de repente Pablo comienza a enseñarle a los efesios acerca del misterio de las generaciones que estuvo oculto. Y seguro Timoteo hizo como he hecho yo muchas veces oyendo a hombres y mujeres de Dios. ¿Y cómo se come eso? Cuando usted se da cuenta que no sabe, que hay tanto que está oculto como un tesoro, pero hay que meterse profundo. Imagínese, Pablo, que si usted hace un estudio como el que yo estoy haciendo para predicar en mi iglesia acerca de la vida de oración, usted se va a dar cuenta que Pablo oraba más de lo que enseñaba. Era discípulo. En otras palabras, Jocelyn, Pablo le decía, bueno, Timoteo, vamos a orar. Hoy está bonita la noche. Tal vez estaban acampando. Hoy está estrellado esto bonito. Bueno, vamos a vigilar. Señor, diga, Señor, qué lindo. Pero así hay una formación en esta casa. Imagínese Timoteo viendo a Pablo explicar. Y según la historia era chiquito y calvito. Y entonces a veces parece que el tono de su voz no era tan fuerte.
había que prestarle bastante atención al tipo, porque tal vez la voz de él no era tan imponente como la de un locutor, pero era poderosa en el espíritu. ¿Cuántos entienden lo que les estoy tratando de transmitir esta noche? Una generación emergente es una generación joven en un ministerio que entiende que está ahí no solamente para servir y adorar a Dios, sino para aprender. Porque muchos en la juventud todavía no saben qué van a estudiar, qué va a ser de su vida en lo profesional. Muchos en la iglesia no saben qué es lo que va a ser de su vida ministerial. Muchos no lo saben. Cuando yo llegué a Cristo, Jocelyn, yo no sabía nada. Y menos quería servir a Dios. Pero era su plan. Y Él pone el querer como el hacer. Y cuando usted más quiere huir de algo, es cuando es de Dios. Mire, cuando usted quiere algo, de repente es usted el que lo quiere. Pero cuando es algo de Dios, usted no quiere. Este tipo de proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios es el que predestina y selecciona de una generación a otra quién va a seguir la obra. De las autoridades, diga, de las autoridades en quien pone el deseo de formar, y de las personas elegidas en quien pone el deseo de ser formado. El carácter de excelencia de Timoteo. Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero y confío en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir que sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. A Pablo lo movía la pasión, el amor por la iglesia. Al tipo no le importaba peligros de muerte, naufragios, asaltos. 3 veces lo latigaron, lo apedrearon al punto que creyeron que había muerto y el hombre se levantó. Una serpiente o un terión, más bien, que es una bestia, lo mordió en una isla. Sufrió naufragios y escribió las cartas que hoy podemos leer y entender por el Espíritu, porque estaba preso. Si no, el hombre no escribe nada. Diga, él tenía una pasión. Que después de Cristo, en la Biblia, Pablo es el más apasionado. Hasta el último día predicó. Y cuenta la historia que he leído yo, que cuando lo iban a decapitar, iba rápido y perdonó al que le iba a cortar la cabeza. Porque ya iba a coronar. Porque ya iba a ver a Jesús. Porque ya había terminado la carrera. Pero si lo que hacemos no tiene el elemento del amor,
es bulla, címbalo que retiñe. Y le voy a decir algo. Pablo amaba apasionadamente a las personas. El sentir que acabo de leer aquí que tenía Timoteo era exactamente lo mismo. Cuando Dios le mostró a Timoteo a Pablo, era porque en su plan perfecto y eterno, mi amado salmista, él sabía que en Pablo había una pasión, una unción, una asignación, una revelación, y que eso se le iba a pasar a Timoteo. Ese es el éxito de un padre apostólico: poder pasar, aunque sea en uno, lo que él de Dios recibió. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a un padre. Pero ¿cuántos discípulos tuvo Pablo? Si yo he contado 16. No sé cuántos usted. 14, 16. Y de los otros no dice eso. Timoteo era el único que no andaba buscando lo suyo propio. Por eso los hijos responsables cuidan al padre, porque hay muchos que utilizan. Todo se ve muy bonito, pero no. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos años conozco yo al apóstol Juan? Y desde que vine, desde la primera vez que hablé con él, siempre ha sido la misma dirección en Dios: ver algo mayor, que se manifieste la evidencia de que Dios está con nosotros. Y en su humanidad sencilla que él tiene, a través de los años hay evidencias de milagros, evidencias de una legítima unción apostólica, más que en muchos que mis ojos han visto. La pregunta es: ¿habrá alguien aquí que tendrá la misma pasión que él tenía? O que él tiene, perdón. Porque para ser un heredero de un manto y tener una doble porción, hay que sacrificar años de vida. El liderazgo después de Moisés le había costado a Josué 40 años. El liderazgo después de Elías le había costado a Eliseo 20 años caminando con él. Jóvenes amados, nunca crean esa historia de que viene fulano y le pone la mano y ya le pasó la unción. No, te ministró. La unción solo se pasa de una forma espiritual. Cuando te ministran es que usted lo captó.
Pero la unción solo se transfiere bíblicamente hasta que el ungido es llamado arriba, y es necesario que repose lo que él tiene en otra persona. Entonces, si los jóvenes de esta casa y los adultos, ¿por qué no entienden lo que yo les estoy tratando de comunicar tratando de ser bien magisterial hoy y menos apostólico y menos profético? Porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan que un día, dentro de muchos años, porque a él le faltan todavía 40, a mí me faltan 60, pero dentro de muchos años no estaremos. Sí, porque él va por 120 y yo también, años de vida, ¿va? Si usted quiere morir a los 90 es cosa suya. Yo soy como Moisés, yo tengo la promesa y yo voy detrás de él, ¿va? ¿Ah? Si usted ya se quiere ir al cielo, pues que yo lo bendigo y voy, váyase pues. Yo entiendo que si Cristo no viene, algo tenemos que estar haciendo aquí. Pero lo ideal de la formación, del legado ministerial, hoy hablamos de lo apostólico, pero igual pasa con los profetas, igual pasa con los pastores, igual pasa con los evangelistas. Vea, murió Raham Bonki, pero había entrenado a un joven discípulo y ahora es el que está haciendo unas campañas tremendas en el África. Diga, porque se pasa. Murió Cerulo, pero ahora está el nieto de Cerulo ahí haciendo los mismos milagros, los mismos congresos. Porque la unción es multigeneracional. El propósito del plan de Dios es eterno. Y aunque sean jóvenes muchos de ustedes, si se enfocan desde ya, porque esto es para el que quiere, esto no es para el que no quiere, y porque Dios no obliga a nadie. Yo he conocido hombres con grandes llamados a ministerios, evangelistas, pastores, apóstoles, que ellos se ponen a hacer otra cosa y siempre tienen la excusa que tengo que trabajar, es que tengo que aquí, y siempre tienen la excusa lógica. Y entonces yo no me meto con ellos. Ellos verán que le dicen a Jesús. Yo Jocelyn, de hacer lo que Dios a mí me dice, porque yo quiero el día que muera entrar a la presencia de mi Señor y poderle decir: fue un siervo inútil, lo que me mandaste a hacer, lo hice. Amén. Timoteo tenía el mismo sentir, propósito en el corazón que Pablo. Filipenses 2:20. A nadie más tengo del mismo sentir, que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. A veces hay amigos pastores que me dicen: quiero ir con usted a tal lugar, y yo: ¿para qué lo voy a traer? Si cuando yo vengo aquí, hoy donde Peter, yo vengo por una asignación divina. A otros lugares voy a bendecir, y a veces salgo como profeta o a veces como apóstol, y de repente me fluye una buena revelación o me fluye algo profético, porque yo no mando, el que manda es el Espíritu del Señor. Pero cuando yo me paro aquí, o a veces que enseño ahí abajo, es que ahora me gusta estar en este púlpito, ¿va? Está bonito, ¿va? Lo hago entendiendo que más de que me digan que los estoy macheteando hasta los dientes, mi responsabilidad ante Dios es dejarles una semilla. Si yo la planto, la logro transmitir, el que la tome, cuando yo vuelva, estará en otra creciendo, avanzando.
El que no la tomó seguirá en lo mismo. Pero los jóvenes, los jóvenes deben entender eso. Porque quizá ahí sentados están profetas, apóstoles, están hombres o mujeres con diseños novedosos, con estrategias de reino, de cosas que no se han hecho todavía. Y eso es importante. Llegó a tener el mismo sentir. Cuando a mi apóstol Roberto le dio la enfermedad, que al final fue lo que usó o se dio para que él falleciera, la diabetes. Muchas veces el hombre andaba hasta con 700 pero así predicaba. Y me decía, con las botas puestas hasta el final, porque a veces no le quedaba tiempo para ir al médico. Y muchas veces, cuando le comenzó a afectar la visión, que él estaba predicando y todavía no usábamos tablets ni eso, que esas las hace uno grande y esas las salvaba, ya no podía leer la Biblia. Y entonces pasó algo que yo no entendía en aquel momento, pero él me llamaba y me decía, siga ahí donde voy. Y él se bajaba, iba y se sentaba. Y yo seguía. Y a la hora ya del final, a la administración, entonces ya él pasaba para hacer sus decretos y sus cosas. Y un día, una profeta me dijo, tú no te has dado cuenta que tú tienes lo mismo que él, y que cuando él, por ese dardo, esa batalla en su salud, no puede seguir, de todos los que caminan con él, es a ti que te llama. Y yo no lo entendía en ese momento. Yo decía, como tengo tantos años de conocerlo, como la confianza, éramos la mugre y la uña. Yo nunca supe quién fue la mugre, pero así éramos, ¿verdad? Pero quiero decirle que años después yo entiendo que sí, que había algo que se impartió. Eso pasa cuando tienes un legítimo apóstol. Eso pasa cuando hay una iglesia con entendimiento de las cosas. No es solo que diga apostólico y profético en el título, y cuando usted llega, un brinquito para Jehová, para Jehová, para Jehová. Como para que entienda, estoy hablando de lo tradicional. La restauración es legítima. La renovación es legítima. La restitución es legítima. Pero tristemente, no todos lo entienden. Por eso ustedes tengan la actitud, todos aquí, de ser discípulos. Porque la buena noticia es que Timoteo, según dicen los eruditos, tenía 40 años. Hasta que suspiraron algunos, dice, hay esperanza para mí. Timoteo no buscaba lo suyo propio. Pablo lo dijo claramente, otros buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Indicando que algunos querían reconocimiento, querían fama, querían ofrendas. Timoteo lo que quería era que los creyentes gozaran de la vida plena de Cristo. Si yo hiciera una pregunta aquí,
¿Cuántos saben qué es lo que el apóstol Juan en su espíritu, Juan Urbina en su espíritu tiene? ¿Qué es lo que Dios le ha asignado a él? Usted tendría que responderse si usted lo sabe. Porque él es un apóstol y usted es el congregante. Diga, servía como hijo a padre. Verso 22. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a un padre. Diga, cuidándolo, protegiéndolo. ¿Cuántos entienden? Entonces yo entiendo que si andaban de camino y hubo un peligro de muerte, Timoteo estuvo ahí para ayudarlo. Porque lo que muchos ignoran es que Pablo andaba predicando a los 65, a los 68 años. Mucha gente no ha leído la cronología, entonces no entiende que el hombre era, cuando se convirtió ya era un hombre maduro y luego ya era un hombre de la tercera edad que llamaríamos hoy, y así andaba, cansado. Mire, yo he ido a lugares a predicar que hay unos moscos así, que yo digo, estos moscos, super moscos, ¿de dónde salieron? Porque yo como me meto donde Dios me manda, y he llegado a lugares donde una vez estaba predicando en un lugar y cuando veo una cucaracha de este tamaño y andaba caminando ahí y los hermanos tranquilos ahí, y yo era el que decía, y a cada rato hacía yo, fuego de Dios, para ver si acaso se iba. ¿Ah? ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vea cómo Pablo lo describía: verdadero hijo en la fe. Y en Primera de Corintios 4:17, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, mis enseñanzas, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces quiere decir que hay hijos, diga, hay hijos. Vuelva a ver a su hermano y dígale, la buena noticia es que usted, si lo recibió como un apóstol, él es el padre para ustedes. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces eso los convierte a ustedes en hijos del apóstol Juan, de la pastora Estela. La pregunta es, si hijos así nada más, o hijos amados. Véngase para acá, véngase rápido, muévase. Que ayer usted estaba en el espíritu cuando lo llamé. Diga, ahí abajo son solo hijos. Suba. Diga, ahí, hijos amados. Suba. Ahí, pero para leerlo bien, tengo que estar seguro. Hijos verdaderos. El que sigue. Y ahí, verdaderos y fieles. Gracias, pastor. Es que ya me gustó. He visto los videos y veo que hasta guapo se ve. Entonces
Milagros, ¿verdad? Sobrenaturales, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos entienden? ¿Sabe por qué he estado tratando de estar bien pausado hoy? Porque necesito que lo entienda. Si alguien nos ve en las naciones de la tierra, pues que sea bendecido, porque sé que muchos lados lo ven. Pero aquí yo necesito que ustedes lo entiendan. En el ministerio Dios te asigna una casa. Dios te asigna un lugar. Y en ese lugar siempre hay algo que se va a transferir espiritualmente a ti. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Comiencen a orar a Dios. Y si ya lo conocen esta revelación, entonces repásenla. Y si la están conociendo hoy, porque yo la enseñé hace mucho tiempo aquí, pero tal vez estaban muy chiquitos algunos, ya no se acuerdan. Levante sus manos. Una iglesia apostólica tiene padres. Los padres son gente llamada por Dios con una asignación divina. Como en esta vida tenemos un día de nacimiento y un día glorioso para ir a la eternidad con Jesús, tenemos que terminar nuestra labor. Pero responsablemente tenemos que dejar el legado espiritual, por lo menos en una persona. Lo ideal es que fueran muchos. Levante sus manos, ore a Dios y díganle en sus palabras: enséñame a ser el mejor hijo. Y si eres mujer, dile: enséñame a ser la mejor hija espiritual en la casa. Y hoy vamos a hacer algo muy importante. Vamos, dígale eso a Dios. Manaleti, acérqueme a la parejita que le diga. Usted levante sus manos, usted toque lo que Dios le ponga. Fluya, hijo, fluya. Fluya con libertad. Tómense de las manos. Son un matrimonio, ¿verdad? Son un matrimonio. No. Pero sirven a Dios. ¿En dónde? En su iglesia. Muy bien, levanten las manos. Levanten sus manos. Anoche no quise orar por ustedes porque necesitaba orar para que Dios me diera dirección. Y el Señor puso una palabra en mí para ustedes. Dios los está llamando a un encuentro con Él personal y mayor. Es Dios el que ha puesto el sueño, el deseo y el anhelo. Porque tú sabes por dónde has caminado y cómo Dios te ha guardado, hijo. Y el Espíritu Santo me dijo que les dijera: es tiempo de prepararse. Es tiempo de aprender. Es tiempo de ser enseñados. Porque a su tiempo, otras palabras que ya Dios te ha hablado a través de otros siervos tendrán cumplimiento. Levante la mano, iglesia, porque yo oro por ellos,
por el propósito que puedo percibir en la vida de ellos, declarando que el Señor tendrá cuidado de ellos, que el Señor los guiará para que ellos puedan crecer y ser esos ministros de Dios que Dios necesita donde los ha plantado. Hay una gracia de Dios que se deposita en ti, niña. No sé tu nombre, hija, pero se deposita en ti. Y en ti, varón, hay un fuerte llamado a la evangelización. Hay un fuerte llamado a la palabra, a predicar, a enseñar la palabra. Pero toma la enseñanza de hoy como algo que marque sus vidas. Necesitan padres espirituales y necesitan formación. Levanten las manos. Todos los menores de 25 años, cuando yo sople, van a recibir una activación de Dios. Y los demás reciban de Dios ahora, porque yo les dije que el tipo tenía 40 años cuando lo llamaron. Mientras Dios termina de ministrar a ellos, vamos a pedirle, vamos a poner 2 sillas de este lado y que venga el apóstol y que venga la pastora Estela. Y bendigan a esta parejita. Ellos vinieron de una forma muy respetuosa ayer, me pidieron que orara, pero cuando ya yo iba a orar, Dios me dijo mañana. Y lo entendieron. No sé si lo veré más, pero ya se llevaron lo que están buscando. Esa unción que le está cayendo a ese muchacho, solo el Espíritu lo puede hacer. El Señor me dijo que hoy el que quiera se va a acercar a ellos, el que quiera, y le va a decir a ellos: yo renuevo mi estatus en esta iglesia como hijo y hija espiritual de esta casa. El que quiera. Porque algo nuevo de Dios viene para esta casa. Entonces es que vamos a renovar. La gente cuando tiene 25 años de matrimonio hacen bodas de no sé qué, y cuando tienen 50 hacen bodas de no sé qué. Y el Señor me dijo: van a renovar ese pacto de hijos ministeriales, de hijos espirituales en la casa. Van a renovarlo. Van a renovarlo. Entonces ustedes vienen y les dicen: renovamos ese pacto, y pueden darle también oportunidad a otros para que otros también se puedan acercar. Porque es tanto el amor que hay aquí que ya me están dando ganas de quedarme aquí. Les vuelven a recibir como padres espirituales.
Qué lindo es tener padres. Es hermoso saber a dónde podemos acudir. Gloria a Dios.